Bueno, bienvenidos y bienvenidas tutores, inicialmente digamos a la recreación de qué es una guía didáctica de un curso para Uniminuto Virtual y a Distancia. Primero comentarles que las guías didácticas tienen la condición de serlo en la eventualidad que la didáctica se determina las formas en que yo enseño y las formas en que los otros aprenden. Esta guía traduce eso, cómo voy a enseñar y cómo los estudiantes van a aprender o los discentes van a aprender. Fundamentalmente la guía comienza dando una identificación del curso. El curso tiene varias implicaciones en su identificación, como es determinar el periodo académico. No hablamos de semestre, hablamos de periodo académico en la eventualidad que el periodo contempla 16 semanas académicas para formar un crédito académico. Hablamos de que el periodo puede tener un primer momento de 8 semanas o un segundo momento entre la semana 9 a la semana 16. Entonces hablamos de primer momento y segundo momento. En la identificación del curso también estamos diciendo que contempla un NRC. ¿A qué es igual el NRC? Al nombre de la asignatura y el código de la asignatura, o sea, es el número de cédula de esa asignatura realmente. Bien, esa es la identificación. Normalmente en Uniminuto Virtual y a Distancia, para cualquier programa, los créditos académicos están en términos de 2, 3 y muy pocos de 4. Esa es la relación que se maneja. O estamos manejando 48 créditos académicos, ¿cierto? La relación de 48 con relación 1 a 48, entendido como el trabajo que se hace en las 16 semanas. Habrán unos que tienen 2 créditos académicos, o sea, 96 horas de clase, y habrán otros que tienen 3 créditos académicos para 144 horas de clase. Entonces, un crédito 48, 2 96, 344. Normalmente los periodos académicos en Uniminuto estandarizados todos tienen 16 créditos académicos. Entonces, en la identificación del curso aparecen 2 cosas que también nos toca determinar. Si el número de créditos y cuánto tiempo es de presencia directa al estudiante y cuánto es de presencia asincrónica, ¿cierto? O de no cara al estudiante o de espalda al estudiante, si lo queremos ver en esos términos. Entonces, si yo tengo un crédito académico de 48 horas, indicaría que yo voy a dictar, voy a mediar, voy a formar, para entender los términos, 16 horas de forma sincrónica, o sea, en tiempo real y de cara al estudiante. Y las otras 32 horas serán totalmente asincrónicas, no reales, no directas, ¿cierto? Que pueden ser a través del chat, que pueden ser a través inicialmente de un foro, que puede ser a través de contemplar un blog, que puede ser no en términos reales. Digamos, esa es la diferencia entre un término presencial y un término no asincrónico. Bien, la guía trae inicialmente una bienvenida. Una vez que comienza viene una presentación formal de la bienvenida. Pues lo que dicen los diseñadores instruccionales es que la bienvenida debe ser corta, debe ser especialmente estimulante y motivante para decir quiero entrar a este curso. O sea, debe enamorar de tal manera al estudiante que el alumno diga vale la pena estudiar este curso. Creo que eso es lo fundamental en la bienvenida. Por otra parte, viene la introducción a la guía, que deja entrever realmente qué es lo que va a suceder durante todo el curso. Esta guía, este curso, tiene la siguiente pretensión. Y pienso que allí es importante que esa introducción no supere un párrafo, no pues una introducción demasiado extensa para invitar al alumno y recrearle quizás en un párrafo qué es lo que va a suceder en el transcurso del curso que él va a formar y acompañar. En una revisión que hacíamos el año pasado de las guías, creemos que la tendencia del país es formar en competencias, ya sea en competencias generales, ya sea en competencias específicas, ya sea en competencias transversales. Realmente estos cursos lo que hace es recrear mínimo las competencias específicas, porque la transversalidad y aquellas que son genéricas, pues es en el bagaje cultural que los alumnos están formando. Pero aquí lo que tocaría determinar es qué competencias realmente específicas tendría este curso para desarrollar y formar con cada uno de sus estudiantes. Entonces, las competencias determinadas de aquí son eminentemente profesionales. Debe declarar competencias profesionales. Recomendación: cuando usted declare una competencia, no la confunda con un objetivo, no la confunda con un indicador de logro o un logro académicamente. La competencia debe tener unos parámetros técnicos para que se pueda redactar. La competencia debe ser igual a tener un verbo, ¿cierto? Que ese verbo debe tener las terminaciones en ar, en ir
y en er, ¿cierto? Las terminaciones ar, er, ir, er, ¿cierto? Esas terminaciones son las que le determinan, ¿cierto?, la acción del verbo, ¿cierto? Entonces, realizar, corregir, redactar, ¿cierto? Son terminaciones ar, er, ir, primera condición de la oración. Más, ¿qué debe tener? Debe tener inicialmente un objeto del conocimiento. O sea, debe haber un objetivo que yo persigo en el conocimiento. Y ese objetivo realmente está determinado en una oración simple o una oración compuesta, ¿cierto? Entonces, cito un ejemplo. Diríamos, sistematizar. Es una competencia. Vamos a sistematizar los procesos de investigación institucionales. Entonces, quiero sistematizar los procesos de investigación de la universidad. Entonces digo, sistematizar, ¿cierto?, los procesos de investigación. ¿Sobre quién recae el verbo? El verbo es acción. ¿Sobre quién recae la acción? Recae sobre los procesos de investigación. Ahora le coloco la tercera condición. ¿Más qué? Más la condición de calidad. Tengo el objeto del conocimiento, que son los procesos de investigación. Tengo el verbo, que es crear un sistema, ¿cierto? Ahora le coloco la condición de calidad. ¿Qué debe ser la condición de calidad? Si el verbo habla de la acción y recae sobre los sistemas de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿con qué condición de calidad? De acuerdo a las políticas institucionales. Aquí hablo de acuerdo a la política institucional. Esa es una competencia bien redactada, sencilla, pero que es clara de evaluar. Tengo el verbo, ¿cierto? Entonces, crear un sistema, sistematizar, ¿cierto? ¿Cuáles? Los sistemas de investigación. ¿Sobre qué? Sobre las políticas institucionales que fija Uniminuto. Entonces, mire que el hecho de tener el objeto del conocimiento y el hecho de tener la condición de calidad, la condición de la calidad es la que va a determinar la evaluación de la competencia. Este es el que determina la forma de evaluar la competencia. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Que se haya creado los sistemas de investigación. Entonces, esta es proporcional a ella, ¿cierto? ¿Y qué acción es la que mide? Que se haya creado la sistematización. Digamos que técnicamente esa es la reacción de una competencia. Verbo, objeto del conocimiento y condición de calidad, ¿sí? Entonces diríamos también que uno podría colocar, aplicar, ¿cierto?, los sistemas de numeración enteras para desarrollar las 4 operaciones básicas de las matemáticas. Ahí está montado el verbo, la condición de calidad, ¿cierto?, y el objeto del conocimiento. Bien, entonces lo que pretendemos allí es que ustedes redacten 3 competencias, a lo más 4. No es una sarta de competencias peor que el Banco Nacional de Ocupaciones, que tiene en este momento 8.756 competencias. No, lo que estamos pretendiendo es traiga las mejores 4 o 5 competencias que yo quiero tener en esta guía de estudio, ¿cierto? Son las fundamentales, las que hacen que imbrique conocimiento, ¿cierto?, que recree el conocimiento. Una vez que haya tenido la competencia, pues va a plantear unos objetivos generales y unos objetivos específicos que deben tener coherencia con la competencia general, ¿cierto? Hay teorías que dicen que cuando se nombra una competencia no se coloca el objetivo, o que cuando se coloca el objetivo, no, eso no es cierto. O sea, Sergio Tobón en su último libro dice, no desliga la competencia contra el objetivo. El objetivo tiene una pretensión en el tiempo, en la duración y en los contenidos. Entonces el objetivo es importante colocar un objetivo general y algunos específicos. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que los específicos mínimo, en una guía de estudio uno maneja de 4 a 5 unidades. Pues debería tener mínimo un objetivo general y 4 o 5 sus objetivos específicos. Bien, una vez que se determine eso, en la guía yo debo expresar cuáles son las unidades del conocimiento que voy a formar con los estudiantes. Si es en una semana, en un primer momento de 8 semanas, pues hombre, yo no puedo aspirar a avanzar 10 o 15 unidades. ¿Qué es lo ideal? Que yo avanzara 4 unidades, a lo máximo 5 unidades, siendo demasiado pretencioso. Aquí lo que no queremos es una gran extensión del conocimiento, quizás esa no es la pretensión de Uniminuto. Yo aspiraría que avancemos poco, pero con grandes profundidades, y no aspirar a avanzar 15 unidades con una poca profundidad, ¿cierto? Entonces la recomendación que yo doy es que la guía en sus unidades tenga 4, a lo más 5 unidades, no son más las unidades del conocimiento. Entonces en la unidad que voy a colocar, los grandes temas
que estoy tratando dentro de la guía de estudio. Voy a dejar los grandes temas en la guía de estudio, entonces yo coloco mis 4 o 5 unidades con mis grandes contenidos y si quiere puede colocar los subcontenidos, o sea, el gran contenido y los 4 o 5 subcontenidos que se puedan tener. Bien, viene el calendario académico. Si va a tener 4 unidades o 5 unidades, ¿cómo las va a desarrollar en esas 8 semanas o cómo las va a desarrollar durante las 16 semanas? Si fuese una guía de estudio para 16 semanas, uno sí recomendaría montar unas 6 unidades, 5 unidades, ¿cierto? Pero no creo que sean más. Entonces el calendario, primera recomendación, cada unidad debe desarrollarse inicialmente dentro de un tiempo y un movimiento. Entre esos tiempos y movimientos, lo importante es que usted no coloque fechas exactas, sino diga, esto es para entregar en la primera semana, esto es para el entregable en la segunda semana, y no colocar el 30 de febrero, el 30 de marzo, el 30 de abril, no es eso. Simplemente dejamos las fechas abiertas. Entonces el calendario lo que hace es coger la unidad 1 y decir inicialmente qué tiempo de duración va a tener esa unidad 1, sin decir qué es, sino en la primera, tercera, cuarta o quinta semana, octava semana, 14ª semana. Bien, después viene una parte que creo que es fundamental de la guía, es que esa unidad de aprendizaje que está allí debe tener inicialmente unas evidencias del aprendizaje. Y las evidencias, que es la condición didáctica donde yo plasmo, recreo, veo, palpo, ¿cierto? Tengo el indicador, tengo la viabilidad, tengo el sentir de que el alumno sí está aprendiendo. Yo debo tener entonces un instrumento didáctico que me garantice que el estudiante realmente sí está asimilando el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas evidencias de aprendizaje? ¿Cuáles son esas señales que me dicen que realmente sí? Pues, digamos que cuando yo tengo un concepto dialéctico en la guía, me garantiza que haya aprendizaje. Cuando yo tengo un concepto inicialmente retórico, me garantiza que haya aprendizaje. Y cuando yo tengo un concepto gramatical, me garantiza que haya aprendizaje. Esas son las primeras condiciones del currículo cuando se miraban los currículos Beatrius, ¿cierto? Los conceptos Beatrius, los quadriviatrius. Pero bien, en eso lo que queremos ver es qué evidencias hace que un alumno sepa. Pues realmente en eso los expertos en currículo dicen que las evidencias son sencillas. Que para poder tener una evidencia, la evidencia recae sobre el ser, recae sobre el saber hacer, ¿cierto? Y recae sobre el saber, ¿cierto? Sentir, digamos. Sobre esas 3 condicionalidades debe haber evidencia del aprendizaje. El alumno que es persona y que ha incorporado un conocimiento y que lo actúa, que lo pone al servicio y lo coloca ahí en la actuación, pues me está dando una evidencia de aprendizaje. El alumno o el estudiante que es un ser, ¿cierto? Pero que se emociona, que coloca su actuación, que la verbaliza, ¿cierto? Que la dice, que la puede colocar en una caricatura, llámese un ensayo, llámese una cuartilla, llámese un escrito, ¿cierto? Tiene una emocionalidad con la cual demuestra un saber. Pero también, digamos que en esta condicionalidad está la integralidad del ser. Entonces yo demuestro, siendo persona, sabiendo hacer las cosas, y entre lo que soy persona y saber hacer las cosas, coloco un sentir. Esas 3 cosas me dan evidencias del aprendizaje. Pero la evidencia se hace a través de un parcial, la evidencia también se hace a través de un quiz, la evidencia se hace a través de un ensayo, la evidencia se hace a través de una heurística, la evidencia se hace sobre una red conceptual, la evidencia también la puedo hallar entre un mentefacto conceptual, la evidencia la hace trabajando en un equipo, la evidencia la hace trabajando en un grupo, la evidencia la hace haciendo a través de una maqueta, la evidencia es cualquier artefacto tecnológico y pedagógico que me demuestre que ha aprendido, y aprendido de H intermedia de coger. Esa es parte de la evidencia que queremos hallar aquí. O sea, no puedo y me niego a que las evidencias sea, entrégueme un ensayo. Eso no puede ser una evidencia. Es una, pero no es la única. Como la evidencia no es, hagan un mapa conceptual y si usted me lee entre la supraordinada y la infraordinada, esa es la evidencia. Me niego a pensar lo que no. Esa es una, pero no es la única, ¿cierto? Entonces habrán miles de evidencias donde yo puedo determinar que el alumno me recree que sí sabe, ¿cierto? Por otro lado vienen las condiciones del entregable. Pues hombre, las condiciones del entregable deben ser claras con el estudiante. Si yo le pedí que me haga un ensayo, mínimo debe decirle que es un ensayo. Si yo le pido al alumno que me entregue un mentefacto conceptual, por lo menos debo recrearle qué es un mentefacto y en qué condiciones me entrega el mentefacto. Si está en la supraordinada, en la infraordinada, si está en la isordinada o están en las excluidas, ¿cierto? Si le pido una heurística, mínimo debe determinarle cuál es el método científico para desarrollarla, ¿sí? Entonces creo que
en esta parte de las condiciones del entregable, uno debe ser claro en la regla de juego con el estudiante. ¿Qué es la pretensión que quiero que me entregue? ¿En qué formas? Yo recomiendo dos. Una, que sea claro, primero, en la forma. Yo quiero que me las entregue con norma Zapa, quiero que me las entregue con norma Incontec. Primero en la forma. Y después pídale lo que usted quiere en el contenido. Entonces, un trabajo bueno para un estudiante debe tener calidad en la forma y en el contenido. Bien, y la fecha de entrega. La fecha de entrega de esas evidencias, que pueden ser cualquier otra evidencia, debe ser no con fecha cerrada, sino con fecha abierta. Para entregar el último sábado de la primera semana, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, y se le cierra a las 12 de la noche, ¿cierto? Pienso que no coloquen fechas determinadas, sino dejar la guía abierta, pero siendo claros en qué momento se le cierra. Podríamos estar pensando que todo se cierre siempre, por ejemplo, el día domingo a las 12 de la noche. El servidor se cierra ahí, usted coloca el rótulo en Moodle para que eso se cierre, o simplemente en la entrega. Usted no admite nada más por el aula, sino a esa fecha. Cada uno determinará. ¿Qué sugerimos? Que sea de domingo a domingo. Bien, viene la metodología general del curso. Y la metodología, cuando hablamos del método, son las posibles formas de poder enseñar, porque la pedagogía es cómo yo lo acompaño, mientras que la didáctica me dice cómo le enseño y cómo aprende. Entonces aquí el método creo que es fundamental. Una cosa es que estas guías vayan acompañadas de una tutoría, y el tutorial es la recreación simplemente de un conocimiento donde yo les pregunto qué dudas tienen, en qué les puedo colaborar, qué no entendieron de lo que han recreado en sus libros y en sus aulas virtuales, y creemos que esa es parte de la metodología. Por otro lado, Uniminuto tiene una postura metodológica o un enfoque metodológico que es el concepto praxeológico. Y la praxeología no la podemos solo entender en términos del ver, juzgar, actuar y devolver creativamente. Creo que está el concepto metodológico más en cómo lo que es un concepto epistemológico teórico se convierte en un concepto totalmente práctico, y cómo lo que es práctico también puede nutrir a la teoría. Entonces lo que recomendamos en la metodología es que el tutor, el docente, ¿cierto?, recree conceptos teóricos pero que terminen en conceptos prácticos, y que lo práctico también nutra a lo teórico. Esa es la metodología que estamos recomendando. Por otro lado, las estrategias pedagógicas. ¿Qué estrategias pedagógicas vamos a determinar? Pues hombre, tienen un elemento fundamental que tiene Uniminuto, que es su concepto de virtualidad. Son las aulas virtuales, son los libros que se entregaron. En último, las estrategias pedagógicas están centradas en las personas, en los medios y en las comunicaciones. Entonces, en esa medida, creemos que el maestro tiene grandes recursos. Pedimos a grito entero que una estrategia pedagógica es que estas guías tengan un hipervínculo a toda la biblioteca y a todo el sistema de biblioteca Rafael García Herrero, que tenga una coherencia con el libro que se está pidiendo, que tenga una coherencia con las 14 bases de datos que tiene Uniminuto, para que como estrategia pedagógica, ¿cierto?, tenga mayores agentes de mediación. Por otro lado, tendríamos la estrategia de evaluación. Pues pensemos que la estrategia de evaluación no solo es primer parcial, segundo parcial y examen final, porque este programa tiene que tener un corte del 35% en una primera instancia, otro de 35 y otro de 30, para hacer las tres formas de evaluar. Lo que queremos decir es que eso se hace, pero que usted tenga cierta autonomía de cómo evaluar, que no solo evaluar es hacer un parcial, ¿cierto? Quizás esos cortes del 35, 35 y 30 es una mirada al proceso. Yo me acerco a mirar el proceso, pero no significa que yo haya descuidado inicialmente las siguientes semanas, ¿cierto? Entonces pienso que los parciales es una sola mirada al proceso, pero la evaluación debería ser integral, la evaluación debe ser permanente, la evaluación debe ser holística, la evaluación debe ser centrada en la persona, la evaluación debe ser centrada en los ritmos de aprendizaje, la evaluación debe ser centrada en los niveles cognitivos y los mapas cognitivos y las formas de pensar de cada estudiante. Entonces lo que queremos decir es, no case solo un sistema de evaluación, vea varias alternativas, un trabajo en equipo, un trabajo en grupo, veamos inicialmente una casuística, veamos una solución problemática, veamos la resolución de un problema, veamos inicialmente una postura frente al estudiante, veamos una argumentación amplia y suficiente que él me dé, y no solo quedémonos con la pregunta de falso verdadero o solución múltiple o simplemente un parcial. Y por último, la guía deja entrever una bibliografía. Hay unas
que son de consulta directa porque Uniminuto pide un libro y ya está predeterminado y no se puede cambiar y ese es el que nos piden, y otras que son de cultura, digamos, de consulta no referenciada, que no es obligatoria pero que está ahí. Entonces recomendamos colocar el libro que pide Uniminuto de primeras, ¿cierto?, que es obligatorio, más otros que tengan referencia indirecta. Y la tercera opción en la bibliografía es jalar unas bases de datos de Uniminuto o consultar los 143.000 libros que tiene Uniminuto en su biblioteca, más las 14 bases de datos. Yo creo que eso es un link que es obligatorio colocar en nuestra guía de estudio. Pero la guía de estudio por sí sola, ella no habla, ¿cierto? Ella no tiene coherencia. Para eso vamos a intentar ver la trazabilidad que tiene la guía de estudio con relación a otros agentes educativos con las cuales buscamos inicialmente coherencia. Lo primero es que en su génesis, la guía de estudio, ella aparece a través de un microcurrículo, ¿cierto? Digamos que el microcurrículo deja entrever, ¿cierto? Deja entrever relativamente los grandes contenidos. Entonces la guía de estudio, para que ella surja, primero tiene que haber barrido, ¿cierto? Haber recreado, haber analizado, haber revisado el microcurrículo. El microcurrículo lo que daba era una presentación y decía cuáles eran las unidades académicas que se iban a trabajar y dejó entrever algún tipo de metodología y una bibliografía. Entonces, lo primero que hacemos es revisar el microcurrículo. El microcurrículo son los grandes contenidos temáticos, son las grandes generalidades. Entonces, una vez que yo tenga el microcurrículo analizado, sí procedo entonces a hacer mi guía de estudio, o sea, mi guía didáctica que estábamos diciendo. Y ella lo que hace es encarnar, lo que ella hace es darle vida, lo que ella hace es sistematizar, ¿cierto?, lo que quería, la pretensión que quería el microcurrículo. Entonces, este microcurrículo que habla de unas generalidades, la guía va a colocar lo específico de lo que se quiere. El microcurrículo, que es la que da inicialmente el inicio al conocimiento, la guía lo que hace es encarnar todas las acciones que se quería dentro del microcurrículo. Y una vez que yo tenga mi guía de estudio, que tiene que tener toda una coherencia con el microcurrículo, entonces paso a elaborar ahora sí mi aula virtual, ¿cierto? El aula virtual debe tener entonces una coherencia con la guía de estudio y al igual con el microcurrículo, ¿cierto? En últimas, pues el aula virtual será inicialmente, digamos, el vehículo que echa a andar la guía y que plasma lo que tiene el microcurrículo. En esa medida tenemos que tener ese tipo de coherencia. Pues habrá un equipo que le estará ayudando en la parte de la virtualidad, otro equipo que le estaremos ayudando en la construcción y en el ajuste y en la evaluación de guías y microcurrículos.